pero la corté, parece. No sé, es que esa es cómo usted detiene o corta la grabación Ah, no, no. solamente lo puede ver usted. Está compartido. Parece que sigo grabando con el mismo. Parece que sigo grabando igual. Ya. Sí. Ya. Entonces, fíjense, esto macrófago alveolar genera estas tormentas de citoquina. Y estas tormentas de citoquina, fíjense, son escandalosas y ahí viene todo este drama del SARS-CoV-2, del COVID-19. Porque los pacientes tomaron las partículas virales se ligaron, ¿verdad?, a la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, es como la puerta de entrada del virus. Entonces, estas partículas virales se ligaron ahí y entonces los macrófagos alveolares se volvieron locos, empezaron a producir interleuquinas, citoquinas, y eso es lo que se llamaba la tormenta de citoquinas. Cytokine storm, decían los papers, y esto provocó inflamación que a la larga, pues chicos, es mucho peor que la enfermedad. Porque esta inflamación fue provocando progresivamente una modificación en el tejido, particularmente en la línea de síntesis de los tromboxanos. Los tromboxanos son moléculas, ¿verdad?, proinflamatorias, pero de la vía de la procoagulasa, o sea, de la coagulación sanguínea. Entonces, protrombótica, no procoagulasa, protrombótica. Entonces, hubo mucho tejido que desarrolló trombos. El tejido renal, por ejemplo, hay trombo renal, el tejido pulmonar, trombo pulmonar, el tejido cardíaco. Entonces, esto, al final, la respuesta a estos macrófagos alveolares y de otras macrófagos en otras regiones del cuerpo fue muy exagerada, y esa es lo que se llama la tormenta de citoquina. Por eso después un viejo por ahí, iluminado, un chino, dijo, oye, pero disminuyamos la respuesta inmunitaria, y le metieron corticoides. Entonces alguien decía, pero estáis locos, si lo que necesitamos es que la persona se defienda, y si le metes corticoides va a disminuir la respuesta inmunitaria. El otro dijo, tipo, es que no importa, prefiero que el paciente tenga menos respuesta inmunitaria, porque esta respuesta inmunitaria es la que le está provocando la muerte. Y la achuntaron, y de hecho, por eso, meterle glucocorticoides, creo que era prednisona, o dexametasona, si no me equivoco, dexametasona, no son exactamente iguales, se ligan un poquito distinto al bolsillo del glucocorticoide, y entonces funcionó muy bien para disminuir la respuesta inmunitaria, y al disminuir la respuesta inmunitaria los pacientes tenían mayor sobrevida. Increíble, cosas de la vida. Bueno, y luego, finalmente, están los poros de Kohn. ¿Y qué son los poros de Kohn, chicos? Los poros de Kohn, en el fondo, son cuando tú tienes un alvéolo y de repente te fijas que hay como una pérdida de continuidad entre un alvéolo y otro. Como que hubiera una perforación entre un alvéolo y otro. Y eso es bien interesante porque permite que si un alvéolo no se llena completamente de aire o se llena mucho y no puede más, puede pasarle aire al otro alvéolo vecino y así mejorar el intercambio gaseoso. Ya. Esto era lo que les decía entonces del surfactante. No sé por qué quedó como deslocalizada esta diapo, pero no importa. Ahí estaban las celulitas con las moléculas, o sea, perdón, el alvéolo con las moléculas de agua, y todas las moléculas de agua decían, ay, no nos queremos separar y tal. Y aquí cuando le metemos el surfactante se mete entre las moléculas de agua y entonces se pierde esa capacidad de distensión, esa propiedad de tensión superficial del agua. Y al perderse un poco, entonces, el alvéolo puede extenderse y no colapsa como en ese esquema. Los alvéolos chicos colapsarían si no tuviesen este surfactante, ¿ya? Esta es la famosa ecuación de Laplace. Ustedes la pueden ver en el PPT. Recuérdenme que les suba el PPT además de la grabación para que lo puedan mirar. Ya está. Ahí les dije un problema, lo pueden mirar si quieren. Ya. Este esquema, nada, no se asusten, es un esquema de Netter mostrando el pulmón, ¿verdad? Mostrando el primer lóbulo pulmonar, el segundo, la segunda rama, se fijan que va como por ramitas ahí, ¿ya? Y la tercera rama acá. Y en el otro lado, la primera gran rama, hasta ahí, y la segunda, que es la punta, hoy me quedo separado, se supone que va junto. Y la segunda gran rama, ¿no? Perfecto. Fíjense que esto, para los gallos que estudian, que son especialistas en respiratorio,
tienen que cantarse estas ramas, pero así, una por una. Sobre todo cuando se estudia cáncer, por ejemplo, y hay que localizar ecográficamente o radiológicamente o por escáner dónde se ubican los tumores. A veces los tumores tienen cierta distribución asociada un poco a este esquema de ramificación de las vías aéreas. Ya, porque ustedes saben que los tumores, pues chicos, fabrican, o sea, no lo saben, se los cuento, fabrican una molécula que se llama VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Entonces esta molécula está asociada a la construcción de vasos sanguíneos alrededor de las células tumorales, porque las células tumorales quieren vivir, no quieren morir. Entonces quieren agarrarse a un buen sistema de ventilación. Entonces, por eso hay ciertas preferencias en la arquitectura pulmonar para determinados tipos de neoplasias. Por eso son importantes las imágenes, las RX primeramente, y después las imágenes con otro contraste, con gadolínio, qué sé yo, para mirar entonces la destrucción tumoral del pulmón. Bueno, esto ya tenía las rayas porque le había mencionado los diámetros, pero quiero mencionar otra cosa también. Si ustedes se fijan, aquí hay cartílago. Aquí hay cartílago, pero los cartílagos se van haciendo más pequeños y como puntiformes. Y aquí en la última porción ya no hay cartílago. Esta porción de aquí es la que se ve en grande acá, y si ustedes se fijan, aquí ha desaparecido el cartílago y está siendo reemplazado por estas cosas que parecen elásticos, que en realidad es músculo liso. ¿Ya? Entonces, este músculo liso que está puesto en todas direcciones entre medio de las masas alveolares, ¿verdad? Tiene una función muy especial y concreta. Esta función es mantener la capacidad de contraer rápidamente la periferia, las terminales alveolares, con el objeto de evitar que una sustancia tóxica entre al pulmón. Por ejemplo, imagínense que aquí ahora yo tuviese una sustancia tóxica, hubiese agarrado hipoclorito de sodio, sea el cloro de lavar, y ácido clorhídrico. Sale un gas blanquecino y yo lo inhalo, y olvídate, inhalo y quedo boqueando, no puedo respirar, quedo en shock pulmonar, shock aéreo, puedo respirar, y entonces empiezo a toser, seguramente voy a toser sangre, además, y todo mi vía aérea periférica va a quedar así, cerrada. Estos músculos periféricos van a estar totalmente contraídos. ¿Por qué razón? Porque no quieren que yo siga respirando esa porquería. Entonces es muy importante esta respuesta refleja. Ahora, cuando esta respuesta refleja se transforma en un problema, se transforma en un problema en los pacientes asmáticos. Porque los pacientes asmáticos, ponte tú, es primavera, hay un poquito de polen en la atmósfera, ellos respiran el polen y con unos cuantos granos de polen el sistema hace la misma respuesta refleja, una respuesta innecesaria, si no es para tanto. Entonces es una respuesta exagerada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos el concepto de asma. Bueno, nada, aquí tenemos el lecho alveolar, ¿verdad? Con la vena pulmonar, que son las únicas venas que traen, o sea, que al revés, la flecha para arriba, que llevan sangre oxigenada, y con las arteriolas pulmonares, que son las últimas, los únicos vasos arteriolares que llevan sangre sin oxígeno. Entonces, lo que ocurre aquí en el interior es un proceso que se llama, ¿dónde está el puntero? Aquí, que se llama hematosis, que en el fondo es el intercambio, ¿verdad? En el propio parénquima pulmonar, en el alvéolo, desde la vía aérea proveniente del ventrículo derecho del corazón, y que va a salir hacia el atrio izquierdo del corazón. Entonces, aquí está el derecho. Entonces, aquí está el derecho, de aquí va a ir a la arteria pulmonar, por la arteria pulmonar va a ir hasta el pulmón, del pulmón se devuelve oxigenado al atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo se va por la arteria aorta, ese hoyo que está ahí es la aorta, ¿verdad? Al resto del cuerpo. Qué grande es la aorta. Bueno, ya eso, sí, eso lo leen, ya lo hemos dicho. También está visto eso, digamos, ahí está el rama pulmonar, ¿verdad? Y ahí está la vena pulmonar. Entonces, hablemos de las células ahora que están, hay otras células entre medio de este negocio que están ahí comprometiendo el tejido.
que están constituyendo el tejido. Y estas son células basales, células ciliadas y células caliciformes. Entonces, estas son las células ciliadas, las que están aquí arriba, que tienen estos pelitos. Perdónenme, tenía otra diapositiva más grande. Parece que era en otra presentación. Esto igual que como cuando uno hace las tesis, que le ponen tesis versión final 1, tesis versión final 2, tesis final final, así. Entonces cuando uno hace los PPT igual, y por ahí se me quedó el otro PPT, no sé dónde. Pero imagínense ustedes que aquí están las células ciliadas, digamos, ¿ya? Que tiene una distribución vasolateral. Después hay otras células acá abajo, que son las células basales, y entre medio, ¿ya? Hay unas células así raras, que son las células caliciformes, en forma de cáliz, que son como un cáliz, como un vaso, que son las células que producen moco, ¿ya? Una mucina especial. Entonces, ¿cuál es la gracia de este negocio? La gracia es muy simple. La vía aérea, ¿verdad? Si tú vas por ahí, hay un tierral, qué sé yo, hay polen, respira estas porquerías. No hablemos del humo del cigarrillo, hablemos en general de partículas que no son, que son más naturales, digamos. Entonces se quedan adheridas al moco. Entonces luego las células ciliadas van moviendo esta cuestión con el moco hacia afuera, y entonces en la mañana tú esputas al despertarte. Entonces en ese esputo hay señas de estas partículas acumuladas. Ahora, si tú esputas todos los días, en las mañanas con tos, esto es raro, ¿eh? Así como que sientes que tienes moco acumulado y haces y esputas, eso es raro, no debería ser así. Ahora, si eres fumador, estamos claros por qué está pasando, ¿no? Pero si no eres fumador, sería bueno revisar un cardio, o sea, un broncopulmonar, porque quizás hay algún problemita. Si es un niño, con mayor razón. Entonces, además tenemos células libres, ya hemos hablado un poco de ellas, los macrófagos alveolares, los linfocitos alveolares y su respuesta inmunitaria. Yo creo que no contemos más de eso. La hematosis, ya dijimos, ese es el proceso íntimo a través del cual, desde el alvéolo, pasan los gases respiratorios desde el sistema que viene el ventrículo derecho, o sea, de la arteria pulmonar y sus derivaciones, hasta las venas pulmonares, o sea, hasta los capilares que van hacia la vena pulmonar al ventrículo izquierdo. Entonces, en este sentido, fíjense un detalle interesante a propósito del CO2, bien importante. Entonces, transporte de anhídrido carbónico, las células, ¿verdad?, periféricas entregan el CO2 pasa por difusión, se mete al capilar inmediatamente, que va a recoger este desecho. Parte del CO2 va disuelto en el plasma, pero otra parte del CO2 le pasa algo interesante. Se une a la molécula de agua y forma H2CO3, ácido carbónico. Entonces ese ácido carbónico, fíjate, luego se disocia y forma ion bicarbonato, HCO3-. HCO3-, y ese ion bicarbonato sale, ¿ya?, contra la entrada de cloruro, ¿ya? Un antiport. Mira qué interesante. Paralelamente, parte del CO2 también se liga a la hemoglobina, 28%, qué sé yo, y los protones que quedan cuando el ácido carbónico se transforma en ion bicarbonato, porque en el fondo este es un H2CO3, pero pierde un protón, por eso queda negativo, ¿verdad? Entonces, parte de estos protones son ligados por la hemoglobina. Y luego cuando llegan al capilar pulmonar, ¿verdad?, hay nuevamente un cotransporte, un antiport, y entonces el bicarbonato entra, sale cloruro, porque había quedado acumulado el cloruro en el glóbulo rojo, sale cloruro. Entonces entra el bicarbonato se une al protón que tenía guardado la hemoglobina en una parte, se forma H2CO3, pierde la molécula de agua, se constituye el CO2 se disuelve el plasma y pasa por difusión a la pared, al lumen alveolar. Mismamente, el CO2 que estaba directamente ligado a la hemoglobina se desprende, ¿verdad? La hemoglobina queda libre, y entonces queda libre de ser carboxihemoglobina, queda como hemoglobina nativa, y entonces el CO2 pasa nuevamente, ese CO2 también, al lumen alveolar. Perfecto. Hablemos ahora de los volúmenes respiratorios. Los volúmenes respiratorios, chicos, en general, el pulmón, digamos que hay 6 litros, ¿ya? Pero así en términos absolutos, incluyendo un volumen que
que queda siempre en reposo, pero 6 litros, en promedio. Entonces, cuando nosotros respiramos, inspiramos y expiramos en reposo, inspiramos 500 ml. Yo debo estar expirando un poco más porque estoy hablando en forma enérgica, pero no debo estar expirando más de 580 ml, no creo que más que eso. 500 ml es más o menos este vasito, esos son 500 ml, ¿verdad? Ese vaso PP, medio litro. Luego, si después de esa expiración en reposo inspiramos a morir, a eso le llamamos entonces capacidad inspiratoria. 6. Si luego después de inspirar a morir, expiramos a morir, llegamos a un tope, no podemos expirar más. Y eso se denomina capacidad vital. Esos son más o menos, si ustedes se fijan, 5 litros. Más o menos. Luego, hay un porcentaje de aire que queda en el parénquima pulmonar, que es el que hace que los cadáveres de las personas que mueren por inmersión floten de espalda, digamos. Es el volumen residual. Ese volumen no sale del pulmón, ¿verdad? Y ese volumen residual es aproximadamente 1 litro por ahí. Entonces, hay otro concepto que se llama capacidad residual funcional, que es el volumen de cuando uno expiró. Y mira, inspira, expira, normal. Y después de expirar, uno dice, inspira todo lo que pueda. Llegaste a un nivel, el volumen residual expiratorio, pero a ese le sumas el litro que te queda y eso es la capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional, perdóname, justo me tapé la nariz. Entonces, pero todo el volumen pulmonar teórico se llama capacidad pulmonar total. Ya está. Esa capacidad pulmonar total, el volumen residual y la capacidad vital y la capacidad inspiratoria se ven alteradas después de tener una enfermedad como el COVID-19, por ejemplo. Por esa razón, las personas requieren una recuperación lenta y laboriosa, no pueden salir a trotar después de haberse recuperado del COVID-19, si han estado efectivamente intubados, etc. Cinco segundos. Bien, entonces, ahora hablemos del volumen respiratorio por minuto y ventilación alveolar. Resulta que, en teoría, ¿verdad? El volumen respiratorio por minuto es igual al volumen corriente, a ese volumen de medio litro que inspiramos y expiramos, por nuestra frecuencia de inspiración. Pónganle ustedes que en reposo son 12 ciclos por minuto. Pero resulta que la cosa no es tan simple porque, pues lo siento, es mi hervidor que suena un poco. La cosa no es tan simple porque hay que agregar un concepto que se llama espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico es el espacio que queda en la vía aérea. Y hay que agregarlo porque cuando nosotros inspiramos y luego expiramos, ese espacio muerto es un espacio que ya está contaminado. Entonces después lo volvemos a inspirar y volvemos a inspirar siempre el espacio muerto. Entonces lo descontamos para ser preciso. Entonces decimos que el volumen de ventilación alveolar va a corresponder a la frecuencia cardíaca más el volumen corriente menos el espacio muerto anatómico, que es aproximadamente 150 ml, lo que nos da un total de 4.200 ml. Pero hay que agregar algo más, porque resulta que eso es para una persona que tiene un espacio muerto de 150 ml, pero es posible que una persona tenga un espacio muerto distinto de 150 ml. Por ejemplo, una persona que ha tenido COVID seguramente va a tener tramos de sus pulmones que van a dejar de ser funcionales, que cicatrizaron como tejido fibroelástico y que no van a producir intercambio gaseoso. Entonces, para ello, este espacio muerto ya no va a ser cercano a cero, incluso podría ser tranquilamente de otros 100 ml. Mira, estos son 100 ml, chicos, o más. Profe, una consulta. La gente que tuvo COVID,
y que realmente no va a tener mayor problema más adelante por el tema respiratorio. ¿Eso es por la neumonía que le llega a causar? Mira, eso es fundamentalmente, chiquilla, por las respuestas trombóticas que ocurrieron en el tejido periférico. Porque esta respuesta trombótica, fíjate, genera cambios cicatrizales. Entonces, el alvéolo es un tejido plástico, como todo tejido, y entonces empieza a producir una verdadera cicatrización. Y entonces los fibroblastos empiezan a migrar y dicen, oye, aquí ya no pasa nada. Y entonces empiezan a tratar de rellenar ese tejido. Así que es más bien por un proceso cicatrizal la pérdida de volumen pulmonar. ¿Mm? Ahora, Sí, profe. la neumonía es una etapa, pero ¿qué ocurre después de la neumonía? El proceso de cicatrización. ¿Ya? Deme un segundo, me voy a servir un poco de café. Un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las gotas de edulcorante, el agua. Y estamos. Ok, continuamos. Entonces, ahora nosotros vamos a decir que existe un espacio muerto anatómico, un espacio muerto alveolar, que los sujetos normales o típicos que no son fumadores es 0. Ahora, si fuiste fumador como yo, por ejemplo, y ya no fumas, yo no fumo hace muchos años, pero igual seguramente tengo espacio muerto alveolar que es distinto de 0. ¿Ya? No debe ser tanto porque no se me nota, pero algo hay. Y espacio muerto fisiológico va a ser la sumatoria, entonces, el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Excelente, chiquillas. Ya. Vamos bien, fíjate. Ustedes son estudiantes, además, bastante ágiles, me he dado cuenta. Entonces, fíjense, aquí tenemos un alvéolo. Entra el aire, sale el aire sin problema, ¿verdad? Entonces, se ventila el alvéolo, por aquí venía la vía pulmonar hace el intercambio, ¿verdad?, genera que se vaya el CO2 y que se enriquezca con oxígeno, y entonces sale sangre rica en oxígeno. Y esa va al sistema venoso hacia el atrio izquierdo. Luego, en el segundo caso, aquí viene la sangre arterial, o sea, con poco oxígeno desde el ventrículo derecho, ¿verdad? Pero esta cuestión no funciona aquí. Hay una ausencia de flujo sanguíneo. Entonces, el alvéolo está intercambiando aire, pero no le sirve de nada porque no tiene con quién intercambiar los gases respiratorios finalmente. Por lo tanto, aquí se debe contar esto como espacio muerto anatómico. Esto estaba bien, esto se debe contar como espacio muerto anatómico. Vamos al tercer caso. Aquí, por ejemplo, va la sangre pobre en oxígeno, rica en CO2, pero a lo mejor este es un fumador y tiene una barrera de alquitrán en su alvéolo. Entonces, el alvéolo ventila, pero la barrera de alquitrán no permite el intercambio gaseoso, entonces aquí hay una barrera de difusión. Esto también debe contarse como espacio muerto anatómico. ¿Verdad? O sea, como espacio muerto, funcional, perdón. Anatómico dije funcional. En realidad se agrega al espacio muerto anatómico. Luego, aquí fíjense ustedes, en el cuarto punto, hay un alvéolo, pero este alvéolo está cerrado, se colapsó, murió el alvéolo. Hay tejido cicatrizal, ponte tú, por el quitrano, por qué sé yo, por asbesto, no sé, por COVID. Entonces la sangre pobre en oxígeno llega y sale y sigue siendo pobre en oxígeno. Entonces, en el fondo, esa sangre pobre en oxígeno va contaminando la sangre rica en oxígeno de los alvéolos que intercambiaban. Y entonces, más encima, puede haber un shunt extraalveolar, es decir, como quien dice, un cortocircuito que mezcle la sangre arterial que proviene del ventrículo derecho con la sangre venosa ya que va hacia el atrio izquierdo. Y eso podría contaminar también la sangre. En los cocodrilos eso es normal, ¿eh? Los cocodrilos tienen un sistema sanguíneo así muy raro, donde la sangre que se reparte al cuerpo es una mezcla de sangre arterial y sangre venosa. Ellos han evolucionado así. Pero nosotros eso no es, o sea, siempre hay shunt, pero no deberían ocurrir, al menos por los casos que hemos mencionado, ¿no? Que son casos patológicos.
Ya está. Hablemos ahora entonces, para meternos en el tema del asma un poquito, hablemos de estas paredes de los bronquios. Los bronquios entonces tienen esta pared que ya dijimos, ciliada, qué sé yo, las células caliciformes productoras de moco, en fin, las células basales. Entonces aquí tenemos una vía aérea llena de músculo liso, ¿ah? En un bronquiolo terciario. Entonces este es en un sujeto normal. Y este en un sujeto con asma. Entonces, en el sujeto con asma, estas fibras musculares, músculo liso, tienen mayor tono contráctil, entonces han producido un apriete, ¿verdad?, en la vía aérea, disminuyendo el lumen. Mira todo este tremendo lumen de vía aérea que hay aquí, y este lumen se encuentra reducido. Pero como si fuera poco, además, se fijan que esto blanquito de aquí es secreción de moco, pero aquí va encima el moco, entonces está más abundante, hay más y está más abundante. Entonces, eso genera el silbido y aumenta la resistencia, de acuerdo a la ley de Poisson, para el flujo de aire a través del sistema. Más encima, como si esto fuera poco, los vasos sanguíneos empiezan a infiltrar células del sistema inmunitario, que ya sabemos que son escandalosos, que producen interleuquina, todas las macanas, que producen tromboxano. Entonces eso va provocando una respuesta compleja, inflamación, exceso de moco, disminución del lumen, ¿verdad?, y contracción del músculo liso. Entonces ahí es donde aparece un poco, voy a citar un par de fármacos solamente con el objeto didáctico, esto es una clase de patología de fisiopato, pero a veces permite explicar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en algunas partes, no sé si en Chile hay, en algunas partes del mundo venden unas cosas así que son igual que este plumón, tienen esta forma, se llaman pen de adrenalina, lápices de adrenalina. Entonces, cuando una persona tiene una crisis asmática, se agarra esta cuestión, se mete así en el músculo de la pierna y tira una dosis de adrenalina. No puede usarse en pacientes cardíacos, por supuesto, tiene que ser prescrita por un médico. Entonces, el aumento de epinefrina genera una broncodilatación rápida y entonces mejora al paciente que está en una situación de urgencia. Bueno, algo parecido hace el salbutamol. Entonces el tipo se mete un par de puff en el salbutamol con un aplicador, por supuesto, y entonces el salbutamol actúa sobre los receptores beta 2, receptores beta adrenérgicos, ¿verdad? Y entonces hay una relajación del músculo liso y hay un aumento del lumen, ¿verdad?, por donde circula el aire. Luego, hay otra molécula, ipratropio. El ipratropio es una molécula bien interesante porque otra vía a través de la cual la vía aérea se contrae es la acción de la vía colinérgica vagal, digamos. Entonces, la vía colinérgica lo que hace es liberar acetilcolina. La acetilcolina se liga a un receptor muscarínico. Entonces, el receptor muscarínico está relacionado con la salida de calcio, ¿verdad? IP3, ahí hay un canal de calcio, está relacionado con la salida de calcio y entonces el calcio incentiva, ¿verdad?, la broncoconstricción por contracción muscular periférica, ¿verdad? Y a la vez activa la producción de moco por estas células caliciformes. Entonces, aquí en esta gráfica, por ejemplo, ustedes ven un sujeto con asma moderada y se le aplica ipratropio. Con asma moderada no se ve una diferencia, pero cuando el sujeto tiene asma severa se nota la diferencia, te pasaste. Hay una gran diferencia. Entonces el ipratropio anda muy bien cuando el asma es severa. En asma moderada no se siente mucho la diferencia. En asma moderada anda mucho mejor el salbutamol. Ya está. Y otra molécula que afecta también a las secuencias arriba-abajo, fundamentalmente de la molécula de adenosina como segundo transportador, es teofilina. Teofilina bloquea la acción de adenosina arriba-abajo, que es la que produce broncoconstricción. Entonces, hay un tono bronquial que puede producir broncodilatación o broncoconstricción según sea. Entonces, los antagonistas muscarínicos bloquean la acción colinérgica como ipratropio, ¿verdad? Y los agonistas, los beta-agonistas, ¿verdad?, estimulan la broncodilatación mediante la AMP5. Perfecto. El asma, entonces, es un trastorno heterogéneo que se caracteriza por la función variable,
del flujo aéreo, inflamación, hiperreactividad de las vías respiratorias, escandalosamente diría yo, que puede revertirse ya sea espontáneamente o mediante el resultado de un tratamiento. Ahora aquí podría decir, oye, pero fíjate que yo tengo un pariente, por ejemplo, que tiene asma, y a este pariente con asma le meten glucocorticoides, le dan prednisona. Entonces la pregunta es, ¿por qué la prednisona pudiera servir para esto? Bueno, la prednisona sirve porque es un bloqueador de la respuesta inmunitaria. Entonces, al bloquear la respuesta inmunitaria, en el fondo, bloquea todo, bloquea la migración de las células, bloquea la perfusión de células inmunitarias hacia la vía aérea, bloquea la respuesta proinflamatoria, bloquea la producción de interleuquina y por lo tanto, entonces, no se produce vasoconstricción. Ya está. Ahora el problema, obviamente, es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque la respuesta es corta, no puedes usar glucocorticoides toda la vida, exceptuando algunas moléculas específicas que se usan por vía aérea, muy, muy específicas y muy caras también. Ya. Porque hay muchos efectos secundarios de glucocorticoides. Bueno, etiología, infecciones vía aérea, alergenos, infecciones virales, actividad física intensa también puede estimular la broncoconstricción, irritantes de la vía aérea, y los antiinflamatorios no esteroidales, particularmente ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, me falta uno más, famoso, ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco y... Ay, me faltó uno, ya lo recordaré. Ya está. Y entonces aquí está la respuesta inmunitaria propiamente dicha, y aquí hay una moleculita de la cual siempre yo hablo, TNF-alfa. TNF-TN. Profe, ¿no es ¿Sí? ketoprofeno? Ketoprofeno, sí, eso. Ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, no, todavía me falta uno. ¿Paracetamol? No, naproxeno. Ah, Naproxeno, ya, ahí me falta uno. Y creo que todavía me falta uno más. Ketoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y ketorolaco. Pero ketorolaco en menor medida, sí, pero también. Ahí está. Entonces, ¿cuál era el último, profe? ketorolaco. Ah, Ketorolaco es un AINE, un antiinflamatorio no esteroidal que se ocupa preferentemente cuando hay más dolor que inflamación. E ibuprofeno cuando hay más inflamación que dolor. Claro. Ibuprofeno tiene otros efectos secundarios también bien complejos, actúa a nivel renal, es pésimo a nivel renal, ¿no? Tú puedes producir daño renal permanente con sobredosis de ibuprofeno y de cualquier profeno en general, porque bloquea la producción de prostaglandina a nivel renal, que son esenciales para la filtración glomerular y el funcionamiento renal. Y así hay un montón de otras prostaglandinas en el estómago, por ejemplo, se altera la producción de prostaglandina, se altera la producción de moco, y entonces el estómago queda desprotegido y se produce úlcera. Ya. Bueno, entonces TNF-alfa es una molécula súper interesante, porque TNF-alfa es una molécula que lo que hace se llama factor de necrosis tumoral alfa. Entonces es una molécula pro muerte celular. Por donde anda esta molécula va matando todo, es como dispararle a las células. Entonces las células se suicidan, entran en apoptosis y otras entran en un proceso llamado necroptosis. Eso es como que se revienta, estalla. Y cuando estalla la célula se liberan moléculas indeseables y entonces se genera el escándalo y la fiesta escandalosa de todas las moléculas de todas las células proinmunitarias, llámense linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, qué sé yo, fagocitos, killer cell, etc. Y entonces eso genera un escándalo inmunitario que induce y que complica la broncoconstricción. Hablemos ahora de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es la enfermedad clásica del fumador, chicas y chicos. Aquí estamos con cuestión. Fumar hace mal, hay que entenderlo. Profe, es que a la semana me fumo 5 puchitos nomás. Igual te hace mal. Ya. Entonces, fíjense, es una de las causas de morbilidad y mortalidad más altas en el mundo, es poco reversible, fíjate, y en Estados Unidos la cuarta causa de muerte, fíjate, después de enfermedad cardíaca, cáncer y enfermedad cerebrovascular, la cuarta causa de muerte. Entonces, la EPOC, fíjate, se caracteriza por bronquitis crónica y enfisema.
La bronquitis crónica es esta dificultad para producir la inhalación y la exhalación. Y el enfisema es una pérdida en la retracción del tejido alveolar. Y se produce enfisema, entre otras cosas, porque los derivados de hidrocarburos poliaromáticos del cigarrillo alteran, se meten en las vías sintéticas de las colágeno y las elastinas, y por esa razón los fumadores necesitan dosis importantes de vitamina C, porque la vitamina C estimula la síntesis de colágeno y elastina. Ya. Bla, 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 tos excesiva, producción de esputo en las mañanas, esputan, y si tú miras esos esputos en un microscopio, vas a encontrar pequeños puntos de alquitrán, literalmente, en un microscopio con el de 40X, con el tubo de 40X, lo pone y va a encontrar los puntos de alquitrán ahí metidos en la saliva, ¿sí? Una consulta, puede que si algún fumador lleva poco tiempo fumando y lo deja de aquí a, no sé, lleva como 5 años fumando y lo deja y dentro del resto de su vida no vuelva a consumir, puede que el alquitrán o los pulmones, como los tiene ahora, puedan pueda ser reversible o hasta qué Absolutamente. punto ya no es reversible. No, absolutamente. Si es una historia como la que me cuentas, absolutamente. El tipo va a revertir en un 96% toda su capacidad pulmonar. O sea, prácticamente va a quedar como si no hubiese tenido nunca. A menos que, evidentemente, tenga alguna componente genética, una predisposición al cáncer, qué sé yo. Pero sacando de lado eso, el tipo va a revertir totalmente su estadio respiratorio. Sí, eso es maravilloso. El tejido vivo es maravilloso. Lo que sí, es que, pero hay un punto de no retorno. Si el tipo ha fumado 20 años seguidos, sobre todo, no entre los 20 y los 40, sino entre los 40 y los 60, hay un punto de no retorno claramente. Entonces también depende de la edad del sujeto cuando se decida dejar de fumar. ¿Ya está? Pero nunca, de todas formas, nunca es tarde. Y recuerden ustedes siempre, chicas y chicos, que cuando una persona deja de fumar, ponte tú que sea tu viejo, que es un fumador empedernido, que tiene todo hediondo cigarrillo y deja de fumar, los primeros meses se va a sentir como la mona. Va a tener mucha tos, va a escupir y va a decir, viste, mijita, porque dejé de fumar, ahora estoy peor. Es natural que esté peor, porque entonces el tejido empieza a reaccionar y empieza a tratar de botar aquello que no podía porque él le metía toxina y mantenía su tejido adormecido, sin capacidad de defensa. Pero pasada esa crisis, va a empezar a mejorar. Entonces, cuando esté en esa crisis, él debe ir a un médico broncopulmonar y decirle, doctor, estoy con muchos putos, con mucha tos, fíjese que dejé de fumar hace 2 semanas, hace 3 semanas, y esta cuestión me mantiene muy complicado. Y fíjese que un amigo me dijo, por ahí, porque los amigos, tú sabes, lo que menos hacen es dar buenos consejos, me dijo que si volvía a fumar se me iba a quitar esto. Y es verdad, si él vuelve a fumar se le quita. ¿Por qué? Porque apaga su respuesta inmunitaria. Pero lo que es importante ahora es que esa respuesta inmunitaria se produzca, porque en este caso le va a favorecer para permitir ir limpiando su vía aérea. ¿Ya está? Profe, y si la persona, por ejemplo, ya hablándole como de una práctica, por ejemplo, en la yoga se trabaja mucho el tema de la respiración, de la respiración profunda, más que nada. Entonces, eso puede ayudar a la persona a limpiar de cierta forma sus pulmones, como ayudarlo en el proceso. Siempre y cuando ya haya dejado de fumar, si no va a empeorar las cosas. Ah, ya. ¿Ya? Si hace yoga fumando, olvídate, va a empeorar las cosas. O sea que lo primero que tiene que hacer esa persona es dejar de fumar y empezar a tomar vitamina C 1 gramo al día miércoles. Hay venden, en el peor de los casos, 500 miligramos al día. Es que me hiciste recordar que venden ahora unos así efervescentes ricos, que se ponen un vaso con agua de 500 miligramos. Se toma una de esas al día. A cualquier hora, digamos, la vitamina C es hidrosoluble, así que se absorbe sin problema. Todos los días.
En el curso de 6 meses, si es tu padre, por ejemplo, esa persona va a ser otra persona, te lo aseguro. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso y por supuesto bajar de peso y regular la glicemia. Tú sabes que no es necesario comer 3 veces al día, ¿no? Partamos por ahí. Sí, sí, lo sé. Ya, listo, sigamos. Es que es importante, chicos, fíjense, ¿para qué estamos con cosas? Cuando hablamos de fisiología humana, cuando hablamos, es inevitable, fíjate, darnos cuenta de que tenemos muchas conductas que son inadecuadas en nuestra vida y que empeoran nuestra calidad de vida. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando ya es tarde, desgraciadamente. Ya está. Entonces ahí hay como quien dice, un racimo de alvéolos de un sujeto sano, ¿ya? Y un racimo de alvéolos de sujetos con EPOC, ¿ya? Chronic Obstructive Pulmonar Disease. Entonces, imagínense, los esquemas son bastante claros, ¿eh? Estos alvéolos están muertos, esos que están oscuros están muertos. Y todos los alvéolos están distendidos, mira ese alvéolo gigante. Entonces, fíjate que lo que le pasa a las personas con EPOC es que van haciendo, que son los fumadores crónicos, van haciendo una destrucción de las paredes alveolares. Pero como si eso fuera poco, van aumentando la producción de moco en las vías aéreas más periféricas. Así es que es fatalísimo lo que les ocurre. Fumar cigarrillos es el principal factor de riesgo para el EPOC. Sin embargo, aproximadamente 1 de cada 6 estadounidenses con EPOC nunca ha fumado. O sea que hay algunos gallos que tienen más preponderancia a ser EPOC, por razones genéticas, porque están expuestas a otras sustancias. Por ejemplo, los mineros, que están siempre aspirando polvo y no usan mascarillas adecuadas, qué sé yo. Personas que han tenido graves antecedentes pulmonares en la infancia también tienen más posibilidad de desarrollar EPOC. Si tuviste enfermedades graves en la infancia y eres fumador en adulto, pucha, eres un candidato más o menos importante. Ya la prevalencia de EPOC se caracteriza por la limitación irreversible del flujo de aire respiratorio. Fumar es la causa principal. Los costos indirectos de 18.000 a 14.000 millones, respectivamente. El uso regular de broncodilatadores inhalados para prevenir y aliviar los síntomas de EPOC es el pilar de manejo, pero el pilar de manejo cuando dejas de ser fumador, no vas a producir broncodilatación para que te entre mejor el aire, es ridículo, ¿ya? Más daño te vas a hacer. Los inhaladores de acción corta propician un alivio inmediato de los síntomas, pero los broncodilatadores inhalados de acción prolongada son más efectivos y ofrecen una mayor comodidad al paciente. Normalmente se sugieren combinar ambos, prolongadas y de acción corta. Salbutamoles de acción corta. Entonces, hipoxia, ¿verdad? ¿Por qué hipoxia? Porque se produce disminución de la oxigenación del tejido propio del pulmón, no solamente del resto de los tejidos y del cerebro, por supuesto, sino que propio del pulmón. Entonces eso genera de inmediato la hipoxia, genera remodelación pulmonar vascular. Y eso induce hipertensión pulmonar, que es lo peor de la historia. Porque la hipertensión pulmonar produce vasoconstricción pulmonar, bla, 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 y eso induce sobre la remodelación pulmonar, y eso induce sobre la lesión endotelial que ya está producida por la propia derivados de los hidrocarburos poliaromáticos del cigarrillo, porque el problema no es la nicotina, son los hidrocarburos poliaromáticos. Ahora, cuidado, si aparece tu padre que es fumador y dice, oye, ya, voy a dejar de fumar, me voy a comprar estos puros de electrónicos. No, pues caballero, si va a dejar de fumar, póngase los pantalones y deje de una vez. No ande con leceras esas. ¿Cómo no va a poder controlar una adicción? Ya está. Entre medio hay una serie de otros procesos inflamatorios. Dentro de los factores de crecimiento, el vascular endothelial growth factor, que ya se los dije, el B, al revés. Bien, estaba bien puesto, VEGF, vascular endothelial growth factor, ¿ya? Que induce remodelamiento endotelial y si resulta que endotelial vascular, y si resulta que hay mucha remodelación endotelial vascular, nos acercamos al cáncer.
Y entonces esto va provocando, fíjate, a su vez, modificaciones por estrés mecánico, y eso va haciendo que la fisiopatología del EPOC, estas eran las células al principio, las células van produciendo, era un epitelio, ¿verdad? Como monocapa, va produciendo un epitelio estratificado y al final un epitelio escamoso. Entonces lo que se veía así termina siendo un epitelio escamoso, complejo, con células maduras, que van modificando cada vez más el intercambio gaseoso. Entonces, se limitan los flujos expiratorios de la vía aérea. Estas personas respiran así, mira. Y cada vez sus pulmones se van agrandando más. Entonces ocurre la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que lleva a este remodelamiento irreversible, que lleva a esto. Miren, ese es el sujeto control y ese es el sujeto con EPOC. Mira sus pulmones. Entonces, esta zona de aposición que habíamos hablado del diafragma que baja hasta así, hasta ahí, ahora mira cómo queda. Casi no hay zona de aposición y los pulmones están estirados hasta abajo, entonces el tipo hace, respira cortito y entonces significa que ya está bien complicada la situación, ¿no? Aquí estamos. Nunca es tarde, pero ya está complicado. Y a eso se le llama hiperinflación pulmonar dinámica, a ese fenómeno. Entonces, enfisema, disminución de retracción elástica, daño bronquiolar, obviamente hay un aumento en la resistencia a la vía aérea para poder hacer pasar el aire, la ley de Poisson, hay limitación del flujo respiratorio e hiperinflación. Ya está, bla, bla, bla. Eso es lo que ya vimos del neumotórax y el hemotórax, así que me lo salto. Y ahora vamos a hablar, chicos, del intercambio de gases, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran cantidad de nitrógeno en el aire, expiramos e inspiramos la misma cantidad de nitrógeno. Profe, Inspiramos 20, ¿sí? ¿esta es la última clase para la prueba? Sí. Porque ya te desesperaste, si vos este gallo está loco. Es que son las 6, por eso le Sí, pregunto. por esa razón estoy aprovechando de terminar para cerrar. Entonces, inspiramos y expiramos, ¿verdad? El oxígeno del 21 al 16%, ¿verdad? El anhídrido carbónico inspiramos muy poquito, expiramos un 4%, o sea, hay harta diferencia, ¿verdad? Y el vapor de agua es muy abundante en la expiración y muy poco abundante en la inspiración. Y ahora lo último que me falta hablar, chicas y chicos, y con esto sí que me voy al cuerno, son los centros de regulación nerviosa de la respiración. Hay 4 centros y es muy fácil de entender. Los centros vulvares, el centro apnéusico, el centro neumotáxico y los centros superiores. Entonces resulta que la cosa es así. Ese es el tronco del encéfalo. La típica cuestión, ¿verdad? Ahí está la protuberancia y ahí está el bulbo raquídeo, esto para abajo ya es médula espinal. Entonces resulta que en esa región tenemos 4 centros esenciales de la respiración. El neumotáxico, el apnéusico, un grupo respiratorio dorsal que queda para atrás y un grupo respiratorio ventral que queda para adelante. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Esta cuestión funciona así, chicos. Es muy fácil. El grupo respiratorio dorsal y ventral te hacen respirar así. El centro apnéusico, si se estimula, produce apnea y no hace respirar. Pero cuando tú produces apnea un rato, el grupo neumotáxico dice, oye, este gallo no está respirando. Y te produce una gran respiración. Y luego, nuevamente, la respiración normal con el dorsal y el ventral. Entonces, en el fondo, nosotros siempre hacemos una respiración con los grupos dorsales y ventrales, y el centro apnéusico, ¿verdad? Que te hace respirar perdón, el centro neumotáxico que te hace respirar en forma exagerada, y el centro apnéusico que bloquea la respiración. Entonces, fíjate, por ejemplo, un experimento que se hace con ratas que es muy simple. Tú le fuerzas mediante un tubito endotraqueal la respiración. Varias veces. Y ya estabas midiendo antes su respiración. Y luego le quitas el tubo y la rata deja de respirar al tiro porque quedó saturada con oxígeno. Entonces, como quedó saturada, el centro apnéusico se activa y dice, oye, no hagamos que respire todavía porque hay mucho oxígeno, se alcalinizó el sistema. Y entonces cuando ya el sistema se empieza a acidificar, el centro neumotáxico dice, disparemos de nuevo. Tengo aquí el mismo esquema, solamente agregando algo que no hay que olvidarse.
hay quimiorreceptores a nivel del líquido cefalorraquídeo, hay receptores, quimiorreceptores y varoreceptores a nivel de los senos carótidos y aórticos, y hay unos receptores de stretch en la caja torácica. Si tú estiras la caja torácica, el sistema cree que respiraste mucho, aunque no haya respirado tanto. Entonces, si tú estiras la caja torácica de un animal de experimentación, además que entra más aire, obviamente, la sola estimulación del stretch, de los receptores de stretch, le hace creer al cerebro o a los sistemas reguladores inferiores, en este caso del tronco cefálico, que el tipo respiró más. Si tú los estimulas eléctricamente sin ampliar la caja, igual. Y por supuesto, nosotros tenemos otros sistemas reguladores de respiración que son, no sé si más voluntarios, pero son más emotivos, como la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Por ejemplo, de repente estamos cansados y decimos, ¡ah, qué cansado que estoy! Entonces ahí actuaron estos centros superiores. Entonces tenemos los centros superiores, los centros del tronco, ¿verdad? El centro neumotáxico que te hace respirar y el centro apnéusico que bloquea la respiración y el grupo respiratorio dorsal y ventral que te hace mantener el ritmo respiratorio en estado de reposo. Y ahora sí que me aburro con ustedes, chicos, y terminé mi clase. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una, profe, Dime. pero con respecto a la que habíamos hablado antes, en el caso de que sea una ingesta de humo, pero en el caso sin tabaco, sin nicotina, ¿afecta de igual manera? Estamos hablando de marihuana. Sí, sí, exclusivamente sí. Ya, mira, la verdad, Porque yo pienso porque es humo igual, y me imagino que igual de dañino que, no sé, pasa un auto y tú te traes el humo del auto, no sé, mira, pienso yo. Paula, toda hoja quemada produce hidrocarburos poliaromáticos. No Mm, tiene nicotina, pero tiene hidrocarburos poliaromáticos que tarde o temprano van a llegar a tus pulmones. Además, el pito tiene otro problema, que cuando tú piteas, el pito desprende cenizas y también desprende pasto molido de marihuana. Y ujú. ese pasto molido lo metes a la vía aérea. Hay un hongo, Aspergillus fumigatus, que se ha demostrado que produce alteraciones también en la vía aérea por fumar pitos. Entonces, si por último quieres fumar marihuana, utiliza una pipa con filtro para fumar, una pipa con filtro de agua. A pesar de que el filtro de agua todavía mantiene hidrocarburos poliaromáticos, porque los hidrocarburos poliaromáticos van asociados a las moléculas de delta 9-THC. Entonces, finalmente, por ejemplo, si tú quieres consumir derivados de cannabis sativa, puedes hacer preparados no incendiados, no por pirólisis, o sea, preparados en aceite, ¿verdad? O preparados en emulsiones como la leche. Claro que hay que poner mucho cuidado con las dosis, porque las dosis de los preparados en aceites y en emulsiones como la leche pueden ser 10 hasta 50 veces más altas que las dosis que se presentan en un pito. ¿Ya está? Mm. Y siempre hay que cuidar, estimados estudiantes, esto va para todos, que las mascotas nunca consuman marihuana. A los perros y los gatos las marihuanas les resulta muy tóxico porque ellos tienen una distribución un poco más comprometida de los receptores de anandamida, que son los receptores CB1 y CB2 donde se ligan en las moléculas de delta 9 y delta 8 THC. Así que la cosa ahí es un poco complicada para ellos, sobre todo si vas a hacer un preparado en queque o en leche, aislado totalmente de tus mascotas. ¿Ya? Mm. Eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, otra. No, pero Dime. esto tiene que ver con la prueba de la próxima semana. Sí, dime. Finalmente, ¿cuál es el temario? El Porque temario todavía estoy es confundida. sinapsis. Esto, la prueba es el día miércoles, ¿verdad? No, Sí, mentira. O miércoles o jueves. el 26, dijo. Espérame, es que no tengo calendario aquí. Dame un segundo. Espérame. Aquí tengo el calendario. Es que, dame un segundo. El 26 es día miércoles.
Miércoles. Miércoles, toda la razón. Entonces, chicos, el día miércoles 26 entra sinapsis y respiratorio. Les voy a dejar una microcápsula, chicos, de respiración y Q cardíaco. ¿Ya? Solamente, mira, no se vayan a enojar, es para complementar lo de la circulación, para que no les quede tan dando vueltas esto del corazón y la circulación menor y la circulación mayor, ya para que puedan integrar ese conocimiento. Es una cosa cortita, muy cortita. Entonces, sinapsis, respiratorio y cardíaco. Si ustedes quieren, me recuerdan, me lo piden y les envío el power de respiratorio, les envío el power de sinapsis y quizás algún apuntillo de sinapsis. Tengo uno por ahí básico que quizás podría servirles para orientar su estudio. ¿Ya? La prueba va a ser de alternativas y van a tener que responder en una hoja de respuesta. El instructivo para responder la hoja de respuesta está en YouTube, así que le tengo que enviar el link. Link instructivo. Entonces, profe, va a enviarle a la Jocelyn el link de la hoja de respuesta. De la hoja de respuesta para que ya la estén mirando y del link para que la puedan llenar después, porque es fácil, pero para que no cometan error. Entonces hice un pequeño como tutorial. ¿Y la prueba de las llenar preguntas la va a subir a Aula? La prueba la voy a subir a Aula y también la voy a enviar por WhatsApp porque nadie sabe, pues a veces Aula se cae, no sé qué. La cosa es que todos la puedan tener. Y ustedes ya no me envían la prueba, me envían solamente la hoja de respuesta que va a tener su nombre puesto ahí. Y listo. ¿Y la hoja de respuesta hay que enviarla hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede enviar? Porque podemos cerrar el semestre fisiología hasta el 1 de septiembre, entonces por eso lo pregunto. Sí, exacto. No, la la van a enviar en el mismo curso de la tarde. O sea, por eso le pregunto, ¿a qué hora la va a enviar y a qué hora la podemos entregar? Van a tener 2 horas para hacer la prueba. Ya. La voy a enviar a la hora de siempre, a las 15:55, y a las 17:55 está de vuelta. ¿Les parece? Hasta las 17:55. Claro. La hoja de respuesta, chicas y chicos, va a ser algo así. Déjame buscar una, espérame. Dame un segundo. Espérame. Déjame abrir un programita. Profe, le doy un consejito. Un consejito bueno. No hago ese cuando no aclare la tome agüita. No aclare. Tienen razón, chicas, porque me hago pebre la cuerda. No aclare. Porque usted ocupa su voz todos los días. Sí, es verdad, toda la razón, cariño, toda la razón. Y tampoco se toma un traguito de café para poder pasar eso, ¿no? Agüita debería ser, es verdad. Agüita. Es verdad. Mira, perdóname que aquí, va a ser así, la hoja de respuesta. Una cuestión así. Sí, porque esas son creo que las que se escanean. Claro, entonces ustedes me entregan la prueba, chicas, y yo ese mismo día en la tarde les tengo las notas. Ya. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Así que cualquier cosa, si tiene alguna pregunta mediante la Jocelyn, o ustedes directamente nomás me preguntan en el chat, si yo no me hago problema. Bueno, profe. Ya, chicos, un abrazo grande para ustedes, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, adiós. Chao, profe. Chao, adiós.